Hola familia, bienvenidos una vez más a nuestro estudio del primer libro de Samuel. Hoy vamos a revisar la lección número 10. El tema de hoy es conversión genuina. Nuestro versículo clave del capítulo 7 es el verso 4, que dice: así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y Astoret y adoraron únicamente al Señor. El carácter expuesto en esta lección es que después de ser exhortados por Samuel, los israelitas se convirtieron plenamente al Señor, tomando acciones que hicieron evidente su arrepentimiento. Nuestro objetivo general, reconocer que una conversión genuina es indispensable para mantener una relación favorable ante Dios. En las últimas dos lecciones, lección número 8 y 9, la lección número 8 es el pecado de la sustitución, la lección número 9, el fracaso de la adaptación. Creo que Dios nos ha estado llamando, impulsando, motivando a que nuestra relación con Él sea una relación total y absolutamente genuina, ausente de caretas, de hipocresías, de montajes religiosos, que en lugar de hacernos hombres y mujeres más espirituales, la realidad es que nos alejan mucho de Dios, nos hace convertirnos en los modernos fariseos, aquellos contra quienes el Señor tuvo un conflicto permanente y constante a lo largo de su ministerio. Sobraría hablar de las características que definieron al fariseísmo de los tiempos de Jesús. Convertirnos al Señor va más allá de simplemente asumir que Dios existe o que Dios es Dios. La conversión tiene que ver con un cambio en nuestra manera de vivir, tiene que ver con un giro de 180 grados, un cambiar de rumbo. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento conlleva la idea de un cambio de mente, es decir, damos un giro completo y absoluto a nuestra forma de vivir. Y somos llamados en el arrepentimiento y en la conversión a tener una relación o establecer una relación con Dios basada en nuestro amor a Él. El primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, tu mente. Segundo, dice, semejante a tu prójimo como a ti mismo. Tras años de decepción, tras años de tristeza y de lamento, los israelitas comprendieron finalmente, en este capítulo que vamos a considerar, capítulo 7, que la única manera de gozar plenamente del favor de Dios es a partir de una conversión genuina a Él, cosa que les tomó 20 años entender, 20 más los que ya llevaban acumulados, de los cuales hablamos capítulos atrás, pero finalmente comprendieron que hacer un cambio en nuestra vida que no sea absoluto, es decir, que no sea de 180 grados, aunque fuera de 170 grados, sigue siendo el camino equivocado. Nuestro volver a Dios tiene que ser completo, tiene que ser total. Bueno, que esta lección nos haga comprender esto. Si te has identificado con las lecciones anteriores, si has identificado en tu propia vida algunas actitudes que tienen que ver con este pecado de sustituir las cosas espirituales por religiosidad, o el fracaso experimentado ya de adaptar a Dios a nuestra propia idea, a nuestra propia concepción de lo que es la vida en Dios, bueno, que este sea como la culminación. Veamos estas últimas dos lecciones junto con esta como una serie, ¿verdad?, en la cual Dios nos invita a eso, tener una relación, una conversión genuina para con Él. Bueno, vamos a leer los versos 1 y 2 del capítulo 7, y quisiera que viéramos ahí precisamente cómo los israelitas de alguna manera volvieron a caer en este pecado de la sustitución. Versos 1 y 2 dice: entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Se suponía que al volver el arca, la presencia de Dios volvería también. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el arca volvió, pero las cosas siguieron exactamente igual. El sentimiento, la sensación de abandono que los israelitas estaban experimentando sin el arca, la experimentaron con el arca, pero durante 20 largos años. Yo creo que en ese tiempo Dios rompió en ellos un paradigma, que Dios no está limitado a un objeto, Dios no está limitado a un templo
Dios no está limitado a nada, porque como ya hemos revisado, es infinito. Y no hay nada que pueda contener la gloria y la presencia de Dios. Sí, es cierto, el arca en ese momento representaba y simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo. Hay una similitud entre los elementos espirituales, el tabernáculo celestial, como leímos en Hebreos, con ese tabernáculo hecho de manos, el que Dios le prescribió a Moisés. Sin embargo, esto no es determinante para hacer que Dios more en un lugar o esté limitado en tiempo y en espacio. Fíjate, en Primera de Reyes, capítulo 9, verso 1 al 9, creo que esta verdad queda total y absolutamente establecida cuando Salomón, en esta iniciativa que tiene David su padre de construir al Señor un templo, pues Salomón desarrolla un lugar majestuoso, increíble, y Dios se agrada de esta iniciativa de David y esta tarea que Salomón desarrolla en construirle un lugar así. Definitivamente, si leyéramos ahorita todo lo que el templo fue, pues era una construcción majestuosa. Pero el pasaje, vamos a leerlo, 1 Reyes 9, del 1 al 9, nos muestra esta verdad. Dios no está limitado a ningún lugar y su presencia entre sus hijos, entre su pueblo, siempre está condicionada a la conversión genuina de estos. Vamos allá, 1 de Reyes capítulo 9 del 1 al 9, y dice así: Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: He oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad, y quiero que notes ahí el sí condicional, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, verso 6, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado, rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones, y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a este templo y a esta tierra. Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Y entonces, si volvemos al pasaje del primer libro de Samuel, es exactamente lo que vivieron los israelitas. Se habían alejado del Señor, como veremos más adelante, rendían culto a los dioses de los filisteos, a los dioses cananitas, y Dios se alejó. Y entonces ellos, ¿verdad?, en su forma de quizás muy limitada de entender su relación con Dios, cuando el arca vuelve, vimos, ¿verdad?, la semana anterior, se gozaron, ofrecieron sacrificios, cometieron este atrevimiento de mirar dentro del arca, y Dios, ¿verdad?, trajo juicio sobre los hombres de Bet-Semes. El arca es llevada a Kiriat Jearim, pero todo sigue igual. 20 años de lo que fue algo así como indiferencia, frialdad, la ley del hielo que Dios les aplicó, con una razón, con una finalidad, que pudieran entender que el arca no era Dios, que había algo que faltaba, había un ingrediente que faltaba entre Dios y ellos, obviamente no por causa de Dios, sino por causa del pueblo, y era la conversión genuina. Aquí ellos estaban cayendo en el pecado de la sustitución. Vimos esto en la lección número 8. ¿Cuál es la sustitución aquí? Cambiaron el lamento por conversión. Te decía que la lista que vimos en la lección 8 de estas sustituciones que solemos hacer, entre ellas, por ejemplo, ¿verdad?, cambiamos el remordimiento por arrepentimiento, o más bien al revés, cambiamos el arrepentimiento
por remordimiento. Sentimos que al sentirnos incómodos, al sentirnos mal por alguna actitud o actividad pecaminosa, pues con eso estamos arrepentidos. Eso no es arrepentimiento. Aquí en este caso hace falta la conversión, pero la sustituyeron por un lamento. 20 años, imagínate, 20 años dándose golpes de pecho porque Dios no les escuchaba, porque no había palabra, porque algo estaba faltando en esta relación que tendría que ser una relación vibrante, una relación de gozo. Dice, parecía que Dios los había abandonado. Porque lamentarnos no es suficiente. Necesitamos convertirnos al Señor para que su favor esté sobre nosotros sin ningún estorbo, sin nada que impida que Dios abra las puertas de los cielos. Digo, lo vemos a través de toda la Escritura. Este pasaje no es solamente el único que nos muestra esta realidad. El Antiguo Testamento creo que está lleno de historias y de momentos en los cuales Dios demandó, como sigue demandando de nosotros hoy, que nuestro corazón se convierta plena y absolutamente a Él para gozar de su favor. Cuando el hombre hace conversiones a medias o simplemente es religioso o sustituye, como es este caso, ¿verdad? Conversión lo sustituye por el lamento, nos quedamos exactamente igual como si no conociéramos al Señor. Parece que no habían entendido estas cosas. Sin embargo, fue una realidad. Hay otro pasaje que me gustaría que me acompañaras, es Josué capítulo 7. Y ahí en Josué capítulo 7, versos 6 al 15, se relata otra historia, una historia en la cual el pueblo de Israel sale a la batalla. Y lo que hoy conocemos como el pecado de Acán es aquel momento en el que, a pesar de que Dios les había dicho, cuando vayan allá, hagan guerra, destruyan todo, no tomen absolutamente nada de lo que es anatema o de lo que está bajo maldición. Simplemente vayan y no toquen absolutamente nada. Y tenemos ahí la historia que alguien se atreve a tomar, Acán se atreve a tomar algunas cosas y entonces fíjate lo que pasa. En Josué capítulo 7, verso 6, dice, y tú puedes leer el contexto previo para conocer mejor la historia, pero quiero enfocarme en el verso 6 en adelante. Dice, entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó, oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? Si vas a dejar que los amorreos nos maten, si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Y déjame hacer aquí una pausa. Me llama la atención que Josué comienza a lamentarse, más o menos como lo que hicieron los israelitas en nuestro pasaje de hoy, lamentándose por 20 años. ¡Ay, Señor! Y aplícalo a tu propia vida y a tu propia experiencia. Pudiéramos pasar toda la vida lamentándonos que todo nos sale mal, que no contamos con el favor de Dios, que Dios escucha a otros menos a mí. Esos son declaraciones totalmente equivocadas. O sea, es decir, están fundamentadas en el error. Porque cuando algo así sucede, cuando nosotros sentimos que Dios se ha alejado por mucho tiempo, en lugar de estarnos ahí dando golpes de pecho de por qué es que no puedo salir adelante, no puedo florecer en mi vida espiritual, por qué es que no puedo ser el hombre o la mujer que Dios espera de mí, te aseguro que si le rascamos y si indagamos en nuestro corazón, vamos a llegar a la falta de conversión o a una conversión genuina, un 180 grados. Aquí Josué, que obviamente pues, él ni la debe ni la teme, pero de alguna manera ilustra este lamento. Y Josué está ahí hincado y está rogándole al Señor, ¿por qué pasó esto? Nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y me llama la atención esto que dice en el verso 10, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Y entonces fíjate lo que dice el verso 11 en adelante. Dios le dijo, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. Y observa lo que dice aquí. No seguiré más con ustedes,
a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Verso 13. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique, a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos. Subraya esto, por favor, en tu corazón. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Este es el mismo mensaje, en otras palabras, que Samuel va a transmitir a esa generación, la cual se lamenta porque parece que Dios les ha abandonado. ¿Sabes? La lección número 9, el fracaso de la adaptación. Espero que lo recuerdes, fue apenas una semana atrás. Hablamos de cómo nosotros traemos también nuestros ídolos, creamos nuestro propio formato de religión. Metemos a Dios entre todas las cosas que nosotros seguimos adorando y hacemos nuestra propia religión. Es decir, y no estoy hablando de religiones paganas ni de cultos idolátricos. Estamos hablando de nosotros como creyentes, cómo también hacemos diseñamos nuestra propia religión, nuestra propia forma de adorar a Dios. Y también somos idólatras muchas veces. Y también tenemos dentro de nuestro corazón cosas ante las cuales todavía nos inclinamos, ¿no? Vamos al verso 3 de 1 Samuel 7 y vamos a ver esto, cómo se aplicó a ellos. Fíjate, dice el verso 3, 1 Samuel 7. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces, y obviamente hasta entonces, Él los rescatará de los filisteos. Es el mismo cuadro, tiene las mismas características de lo que leímos allá en Josué 7. Y pudiera tener las mismas características de tu situación actual. Las mismas características. ¿Qué tenemos acá? Fíjate, llama la atención que aquel de quien hablamos en el capítulo atrás, ¿no? ¿Te acuerdas? El arca fue puesta en el templo de Dagón y te decía en su momento que de las deidades filisteas, el que encabezaba la lista era Dagón, pero luego le seguía Baal y le seguía Astoret. Y llama la atención aquí que una de las demandas de Samuel, 20 años después de que el arca regresó, es abandonen sus ídolos, y particularmente a Baal y a Astoret. Baal era el dios de la fertilidad, hablando de la naturaleza, era el dios de la lluvia, se le consideraba de alguna manera a quien generaba la provisión, el alimento. Astoret, por su parte, era la diosa de la fertilidad, hablando en una connotación sexual. Y el templo a esta diosa, el templo, el culto que desarrollaban los cananeos y quizás también los filisteos, generalmente incluía orgías, incluía relaciones sexuales con prostitutas y prostitutos que servían en sus templos. Pudiéramos, como para definir estas dos deidades, uno como el dios de lo material y la otra como la diosa del placer. Y pensaba en esto y llegaba como a una conclusión, ¿no? Hoy el materialismo y el placer son las dos piernas sobre las cuales el ser humano anda, sobre las cuales el ser humano dirige sus pasos y encamina su vida. El amor al dinero y el placer. Estas deidades, pues, que era muy fácil, ¿verdad?, entender que eran deidades paganas, los israelitas las habían adoptado. Por eso cuando Samuel les exhorta, la exhortación no va en solamente, hey, conviértanse plenamente al Señor, sino que hay algo todavía más profundo, hay un corazón idolátrico. Aquí es el fracaso de la adaptación, lección número 9.
¿Por qué el fracaso de la adaptación? Porque por un lado habían recibido el arca de regreso, esperaban que Dios estuviera favoreciéndoles por el hecho de haber vuelto a su tierra, pero por otro lado, así como el pecado de Acán allá en Josué 7, estos ídolos que se mantenían en el fondo del corazón, quizás en lo secreto o tal vez incluso en una adoración pública y totalmente abierta. Pero qué increíble que hayan hecho también su propia mezcla. Y de eso es de lo que Samuel les llama para salir. Y yo me puse a pensar, ¿cuántos de nosotros no estamos igual? O sea, somos creyentes, amamos a Dios, suponemos amarle y confesamos, ¿verdad?, que nuestra adoración es solamente a Él. Pero ¿qué tal si alguno de estos dos dioses, en su forma moderna, subyace todavía en el fondo de nuestro corazón y todavía seguimos inclinándonos ante las cosas materiales y ante el placer de la vida, ¿no? ¿Recuerdas lo que dice Primera de Juan, ¿no? Que el amor no puede, el amor de Dios no puede operar en nosotros si todavía amamos el placer, si todavía estamos con nuestros ojos y nuestro corazón inclinado hacia las cosas materiales, hacia el bienestar solamente. Bueno, eso es lo que estaba pasando ahí en este tiempo. Ahora, observa en el verso 3 cuál es la invitación, cuál es la exhortación, cuál es la demanda que Dios hace a través de Samuel. Y creo que tiene que ver esto con la conversión genuina. Número 1 es si de todo corazón desean volver al Señor. La conversión genuina parte de una determinación profunda, sincera y genuina en una persona. No se da ni por fuerza, no se da por coerción, no se da incluso por necesidad. Se da porque lo determinas y lo deseas volver tu corazón. Dice, si realmente desean volverse al Señor. Ese es el primer paso. Desear volver nuestro corazón a Dios. Mira, nunca hagas nada, hablando en tu relación con Dios, nunca hagas nada que no sea de corazón. Nunca hagas nada por compromiso, nunca hagas nada pensando que, bueno, si hago esto, tal vez logre tal o cual resultado. Todo parte, siempre, todo ha de partir de un deseo genuino y sincero que sale del corazón. De hecho, la oración misma, cuando no es de corazón, pues es pura palabra dada al viento. A veces es mejor que nuestras oraciones sean cortitas, así sencillas, porque nacen de nuestro corazón, son las palabras que queremos decirle a Dios. Creo que es mejor eso a hacer, como Jesús dijo, como los hipócritas y fariseos que hacen largas letanías pensando que por su palabrería serán escuchados. O sea, siempre el Señor nos llevó a eso, nos invitó a eso, a ser genuinos, a ser sinceros delante de Dios. Así que la demanda antes del hacer, antes de Samuel decirles qué es lo que deben hacer, primero antepone esto, si lo quieren hacer de corazón. Si de corazón quieren volverse al Señor, entonces, número 2, desháganse de sus ídolos. Es esta purificación, ¿no? Dice ahí, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Todo esto que ellos mantenían quizás aquí en lo reservado, tienes que ponerle pies a esto. El arrepentimiento, como te decía hace un momento, es un cambio de rumbo, es un cambio de mente, es un 180 grados. No es algo que simplemente se da en el interior y no se expresa, no se manifiesta. Entonces, desháganse, dice, de sus dioses. Número 3, dediquen su corazón al Señor. Que su adoración sea única y exclusivamente a Dios. Es direccionar nuestra alma y nuestro espíritu a aquel de quien provienen todas las cosas. Esto pudiéramos resumirlo como la consagración. Es cuando una persona determina consagrar su vida en cuerpo y alma al Señor. Número 4 dice, obedézcanle solamente a Él. Un acto de sumisión, un acto en el cual todo lo que Él nos demande a través de su palabra estaremos dispuestos a llevarlo a cabo. Es la única manera en la que la palabra produce un fruto en nuestras vidas, cuando es recibida por un corazón abierto y se responde a ella con la actitud correcta y con la diligencia necesaria. Y número 5,
disfruta del favor de Dios. Fíjate, estos 5 elementos en la conversión genuina te pueden ayudar mucho, mucho, mucho si es que no sabes cómo volver, cómo encaminar tu corazón otra vez a Dios. Y este disfrutar de su favor lo vemos precisamente ahí en el versículo 3, ¿no? Al final dice, entonces Él los rescatará de los filisteos. Te vuelvo a repetir estos 5 elementos, digo, no son exhaustivos, no son los únicos, pero creo que basados en el pasaje de hoy relatan o definen, perdón, muy bien esto que se demanda o que se espera en la conversión genuina en un corazón. Número 1, desearlo de todo corazón. Número 2, deshacernos de nuestros dioses internos. Número 3, dedicar nuestro corazón en adoración a Dios. Número 4, estar dispuestos a obedecerle única y exclusivamente de Él. Y número 5, disfrutar de su favor. ¿Por qué? Porque si estos 4 elementos no anteceden al quinto, no gozaremos de su favor. O sea, estaremos en la misma condición en la que estuvieron los israelitas aquí, años lamentándose, porque parecía que Dios los había abandonado. Vamos a los versos 4 al 6 y vamos a ver cómo el arrepentimiento, este cambio de dirección, se demuestra con acciones tangibles. Versos 4 al 6 dice así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo, reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. No nos queda más que suponer, y digo, no podemos hacer otra cosa más que tratar de sacar algunas conclusiones, que el hecho de que sacaran agua de pozo y la derramaran delante del Señor tenía la connotación del arrepentimiento. Hoy no haríamos algo así, no sacaremos agua del pozo y la derramaremos, ¿verdad?, en señal de arrepentimiento, pero quizás es lo que más adelante quizás se representaría con el rasgado de las vestiduras. En fin, hoy para nosotros sería cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios y de una actitud interna genuina venimos ante Él y lamentamos lo que hemos hecho o cómo hemos vivido. Eso creo que sería la forma de aplicarlo actualmente. El segundo elemento dice es que no comieron nada durante todo aquel día. ¿Cuál es lo que representa este ayuno y el haberse privado de algo tan básico y fundamental para la vida? Creo que tiene que ver con este lamento, o lo que sería como golpearnos el pecho. ¿Te acuerdas? Jesús ilustró con una parábola aquel hombre que viene delante de Dios a buscar su favor, dice, se para a lo lejos en el templo, no quiere ni siquiera levantar los ojos al cielo y se golpea el pecho y dice, sé propicio a mí que soy pecador, y dice, y descendió justificado. Tiene que ver con una actitud genuina también de que aquello que hicimos ofendió al Señor, nos alejó de Dios, nos separó de Él, nuestra indiferencia, nuestra frialdad, nuestra idolatría, cualquier cosa, y no estamos satisfechos con ello. Es decir, no decimos, bueno, Señor, pues ya borrón y cuenta nueva, no pasó nada, hombre, no exageres, continuemos adelante. El arrepentimiento no se da a partir de como un borrón y cuenta nueva, no sin antes nosotros ser conscientes de que aquello que hicimos o en aquella actitud en la que estuvimos por mucho tiempo fue ofensiva al Señor. Y nos lamentamos haber vivido de esa manera. Eso es lo que el ayuno representa. Y número 3, dice que confesaron su pecado delante de Dios. Es sumamente importante, de verdad, no pases por alto esto que te voy a decir, pero cuando nosotros deseamos convertirnos al Señor y hacer un borrón y cuenta nueva y volvamos a empezar, es bien importante que de nuestra boca salga aquello que lamentamos, pidamos perdón por esta actitud, por ese hábito, por lo que haya sido, por esa indiferencia, o simplemente porque no nos interesaba volver nuestro corazón a Dios, pero hoy entendemos que eso estuvo mal y lo confesamos.
y le decimos: Dios, estoy avergonzado por esto, por aquello, no debí esto, aquello, o debí hacer esto y aquello, perdóname, ¿no? Estos elementos sencillos tal vez te pueden ayudar en tu regreso al corazón de Dios. Son elementos, digo, visibles y tangibles delante de Dios. No digo visibles y tangibles ante la sociedad, ante la iglesia. Son cosas que pasan en el corazón de la persona, pero que contienen estos pequeños, ¿verdad? Estos elementos sencillos, pero que son sumamente importantes y que denotan una conversión genuina. Vamos a los versos 7 al 17, por favor. Y ya en esta sección vamos a ver cómo después de su arrepentimiento y conversión genuina, el favor de Dios y la presencia del Señor se hizo manifiesta nuevamente entre ellos. Dice el verso 7, cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Bet-car, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas de Ecrón y Gat, que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Cada año hacía un recorrido y establecía su tribunal, primero en Betel, luego en Gilgal y después en Mizpa. Juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares. Luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía a otros casos. En Ramá, Samuel construyó un altar al Señor. Esa es ahora sí que una historia con un final feliz. Y yo espero que, bueno, ya casi a la conclusión de esta lección, vayamos entendiendo que cuando nos convertimos plenamente al Señor y gozamos de su favor, pues obviamente tenemos absolutamente todo lo que necesitamos en todo sentido. En todo sentido. Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios, vivan una vida justa, todas las demás cosas se vendrán por añadidura. Así como termina el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en lugar de andar perdiendo el tiempo buscando todas esas cosas vienen como algo que Dios añade, porque hemos puesto en primer lugar a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Y entonces, cuando los israelitas se deshacen de sus dioses, viene entonces una conversión genuina. Y el favor de Dios no llega tarde a esta cita, porque ellos ya tenían un conflicto enfrente, los filisteos venían a atacarles. Y entonces, cuando los tienen ahí, se llenaron de temor y piden a Samuel: clama a Dios por nosotros, clama a nuestro Dios, dice, por nosotros, y Dios responde. ¿Qué es lo que tenemos aquí como un elemento primero en este gozar de su favor? Pues que ellos piden ayuda en un momento de dificultad y Dios les escucha, a diferencia de las experiencias que ya revisamos anteriormente, capítulos atrás. Aquí Dios contesta. Tuvieron el arca 20 años, parecía que Dios les había abandonado. Más bien, Dios les había abandonado. Allá, cuando la llevaron también el arca a la guerra, no fue suficiente. Perdieron 4,000 hombres, luego perdieron 30,000 hombres, luego el arca fue raptada. Todas esas cosas las tenemos que ir sumando para llegar a esta conclusión. En esta ocasión, ellos piden ayuda y Dios no tarda en contestar. Aplícalo a tu propia experiencia. Imagínate todo lo que tenemos cuando nos convertimos genuinamente al Señor. Todo el favor de Dios está para nosotros.
El segundo elemento aquí en esta última sección es que ellos asignan un elemento recordatorio de la victoria que habían recibido aquel día. Y entonces Samuel dice que pone esta gran piedra y hace una declaración, Ebenezer, que significa roca de ayuda, y luego añade, no Ebenezer significa, sino que Ebenezer significa roca de ayuda, pero luego añade una declaración que, bueno, así como que entre paréntesis, se ha definido como el significado de Ebenezer, pero no es así. Es una declaración a el significado de roca de ayuda, porque dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y me he puesto a pensar, y le he dado vueltas de, ¿cuál es el sentido de hasta aquí nos ayudó el Señor? Y mira, yo pienso que hay más de una interpretación a ello, pero yo te quiero dar lo que comprendo, o sea, lo que mi entendimiento me da para esta declaración de Samuel. Y creo que tiene que ver, tal vez me equivoque, discúlpame, pero eso es lo que yo observo ahí. Creo que tiene que ver con, hasta aquí es en el sentido de, Dios nos ha ayudado en este momento, en esta situación, porque hicimos las cosas bien, porque hemos vuelto nuestro corazón a Dios. Pero eso no puede uno suponer que será la constante si las personas vuelven otra vez a la idolatría. ¿Te acuerdas lo que leímos allá en Primero de los Reyes, ¿no? Dios le dijo a Salomón, mi favor estará sobre ti, sobre este pueblo, sobre esta casa que es de mi agrado. Yo voy a estar aquí entre ustedes, yo les daré victoria, etcétera, etcétera. Pero si se apartan, ni esta casa, ni este pueblo, ni esta ciudad, me desentenderé, en otras palabras, ¿no? Me desentenderé de ustedes. Y entonces creo que el hasta aquí nos ha ido el Señor es un llamado a perseverar, a mantenernos en esta conversión genuina a Dios. Yo sé que igual y piensas, bueno, ¿que la conversión no es una vez y ya? Pues claro, una vez nos convertimos al Señor y caminamos hacia Él, pero mañana podemos volver otra vez a decidir mal y dar un giro en otra dirección y alejarnos de Dios. Esa es la historia del pueblo de Israel a través de todo el Antiguo Testamento y puede ser la historia tuya y la mía, que en más de una ocasión, después de estar sirviendo al Señor fielmente, nos hemos apartado. Hasta aquí nos ayudó el Señor, tómalo de esta manera. Hasta aquí, porque hasta aquí hemos perseverado en amar al Señor sobre todas las cosas. Si ahí nos mantenemos, cada conflicto, cada situación, cada día, podemos hacer la misma declaración. Hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ayudó el Señor. Por último, para terminar ya esta reflexión, el verso 14 habla de restitución. Dice que Dios le restituyó las ciudades que antes estaban bajo el dominio israelita, después de estas victorias sobre los filisteos y después de esta conversión genuina del corazón, Dios comienza a restituir aquello que se había perdido. Entonces tenemos su favor, tenemos estos recordatorios, ¿verdad?, de que la gracia de Dios está ahí, y tenemos que, así como ellos pusieron su piedra, nosotros tenemos que poner una piedra o un pin, ¿no?, como ese pin que ponemos en las paredes para poner un post-it, un papelito. Tenemos que poner estos pines en nuestra mente de siempre recordar que cuando el favor de Dios está sobre nosotros, es porque también nosotros nos hemos vuelto al Señor. El pueblo de Israel, fíjate, cuando recibió el arca, se preguntó por qué el arca había vuelto y no volvió el favor de Dios. Termino con esto. Dios volvió a Israel, pero los israelitas tardaron 20 años en volverse a Dios. Que no sea nuestro caso. Podemos estar en una congregación, podemos estar rodeado de actividades espirituales o actividades cristianas o religiosas, como quieras llamarle, y no haber vuelto nuestro corazón a Dios. Y entonces eso no nos lleva absolutamente a ningún lado. Bueno, lo dejamos aquí, nos quedamos con esto. Dios restituye y espero que lo comiences a vivir a partir de ahora. Si es que te has alejado del Señor, si es que te identificas en estas 3 lecciones con todos los elementos que ahí están descritos, te animo, vuelve tu corazón al Señor. Y aquellos que están caminando de la mano con Él y quienes se han convertido genuinamente a Cristo, mantengámonos ahí hasta el último día de nuestra existencia. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana con la lección número 11.